Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos una vez más al canal La Palabra de Dios, Sueños y Visiones. El día de hoy, 14 de abril del 2025, les traigo un tema llamado El fin de la humanidad. En el año 2021, el 10 de agosto, Dios me mostró un sueño muy interesante. Un sueño donde se llega a cabo la destrucción del planeta Tierra. Este fue un sueño pues muy tenso, muy raro, el cual pues cuando lo soñé, al momento de levantarme, pues me levanté un poco asustado, llorando, con temblores, con un miedo muy grande. Así desperté. Les contaré el sueño conforme Dios me lo mostró a mí. Pues como cualquier día normal, ¿verdad? En esta versión, este tema, pues yo me encontraba en una casa de un familiar de parte de mi abuela Elvira. Este, ese familiar, pues gracias a Dios, pues ha tenido pues muy buen sustento económicamente, pero pues hay rumores o cosas ahí que se dice que pues ese familiar de ella pues ha conseguido varias cosas de forma muy mala, por decirlo así. Ese sueño comienza con ella, donde Dios me muestra a mí que yo estaba en su casa de ella, de ese familiar. No puedo decir su nombre, pero es familiar de mi abuela. Este, en ese sueño, yo me encontraba en la casa de ella orando por uno de sus hijos que está malito, está malo él. No sé qué enfermedad tenga, pero se encuentra malo. Yo estaba orando por él porque en este sueño Dios me mostró cómo sus hijos de ella y su esposo iban a fallecer. Falleció hace poco el esposo de ella. Ahorita tiene el hijo malo y tiene otros dos hijos, creo. Entonces yo me encontraba orando en la cama de ese muchacho que está malo. Cuando yo me encuentro orando, llega una familiar de ellos mismos y me empieza a decir muchas cosas. Cosas como, vete de aquí, ¿qué haces? No debes de orar, así no se hace eso, Dios no va a escuchar, Dios no nos va a ayudar. Muchas cosas malas me empezó a decir esa persona. Total, cuando yo empecé a orar por él, por el niño, este, por ese muchacho niño, yo sentí como que algo estaba pasando afuera de la calle, de la ciudad, porque ellos viven en Monterrey, en el centro de Monterrey viven ellos. Entonces yo salí corriendo afuera porque vi que la mamá del muchacho salió afuera, y estaba viendo algo. Entonces yo corrí rápidamente a ver qué estaba pasando. Cuando salgo, veo cómo grandes edificios que se encuentran ahorita ahí en Monterrey, como su cerro grande que tenemos, se empezaban a derrumbar. Se caía todo en mil pedazos. Todo se empezaba a caer. Entonces, pues yo asustado, pues clamé la sangre de Cristo y me puse a orar por Monterrey, o sea, por el país. Pero yo no pensé que fuera en todo el mundo lo que estaba pasando. Estaban pasando cosas muy interesantes. Se estaba destruyendo toda la tierra. Por eso el tema se llama el fin de la humanidad. Entonces, después de eso, de que empecé a ver los derrumbes, había tornados, sismos en otros países, terremotos, muchas cosas malas estaban pasando, balaceras.
Estaba el crimen organizado, todo lo que da, guerra, había guerra en el sueño. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo supe que era el fin de la humanidad? Se preguntarán. Bueno, cuando salgo afuera de la casa y empecé a ver eso, me topé a una persona indigente con un carrito de supermercado. Traía un carrito de supermercado con botes de plástico, cartón, botes de aluminio. Traía todo eso en su carrito él. Pero esa persona es indigente, tenía una barba blanca y traía así como una túnica café. Una túnica o una bata café. Esa persona traía un palo en su mano y yo lo veía, me le quedaba viendo. Entonces, cuando estábamos yo y el indigente ahí platicando, porque yo me acerqué a platicar con él porque se me hacía raro qué es lo que estaba haciendo, este, con ese palo que él traía un palo muy grande, con ese palo que él traía, él estaba haciendo escrituras en el pavimento. Si tú sabes bien, con un palo tú no puedes escribir en el concreto porque se va a romper el palo. Pero en esta ocasión no era así. No era así esto. El señor ese, el indigente, podía escribir con ese palo en el pavimento. Entonces, pero yo no le hice caso. Seguí escribiendo en el concreto. Yo sé que es algo imposible creer eso, que podamos escribir en el concreto con un palo de madera, pero bueno, así era esto. Cuando seguí escribiendo, volteé hacia atrás y ya no vi al vagabundo. El vagabundo había desaparecido. Desaparecido. Cuando seguí escribiendo, yo veía camiones tipo transportes de personal o transportes escolares o camiones esos de ruta. En esos camiones y en esos transportes de ruta y transportes de personal, en las paradas de los camiones, se estaban subiendo niños de 12 años hacia abajo, de 10, 9, 8. Había niños de 12 años que llevaban a unos bebés cargados. Los llevaban cargados para subirse a esos camiones. Uno pensaría que los camiones pues se fueron normales y tú vas a decir, pero ¿cómo que se subieron en camiones si se estaba destruyendo el mundo? Da cuenta que esos camiones arrancaban un pedacito y una luz blanca desde el cielo los empezaba a levantar. Esos camiones se levantaban hacia esa luz y los niños iban adentro. Por lo que veo en esa parte, yo entendí que los niños de 12 años hacia abajo, que estén limpios de corazón obviamente, van a ser salvos, se van a ir. Mucha gente empezó a caer en grandes orificios o pozos, como lo quieran llamar, donde se estaba partiendo la tierra en pedacitos. Era muy sorprendente, muy raro, ver cómo se terminaba el mundo en el cual vivimos ahorita, que necesitamos disfrutarlo obviamente, disfrutarlo en su manera más sana posible, cuidándolo obviamente, cuidando bien el planeta Tierra, porque para que Dios me haya mostrado esto es porque algo grande va a pasar en los próximos años, bueno, los próximos meses, uno nunca sabe. Dios es el que pone el tiempo. Entonces, después de que yo seguía escribiendo, yo vi cómo esos transportes, camiones y transportes escolares se iban al cielo con niños bebés hasta los niños de 12 años, y vi cómo mucha gente se empezó a desesperar, unos se aventaban, unos hasta se mataban por la desesperación de lo que estaba pasando. Entonces, aún así, como quiera, la mujer esa y el rico, el hombre rico que tenía mucho dinero, seguía diciéndome que dejara eso, que no escribiera nada en el piso, que no se entendía nada, que para qué lo hacía, que a fin de cuentas él iba a poder arreglar todo. Total, al terminar yo de escribir en el piso, con la vara que traía, el palo de madera, puse el punto final
en el concreto y cuando lo puse, todas esas letras que dibujé o escribí en el piso, como lo quieran entender mejor, se empezaron a pintar de color rojo, pero era como si fuera un charquito o un charco de sangre. Todas las letras se mancharon de sangre. Traducción: el fin de la humanidad. Tanta letra que escribí, había fechas, números, nombres, y al final de todo eso decía el fin de la humanidad. No sé en qué año voy a pasar, obviamente papá Dios no me mostró eso, pero me dio a entender que el fin de la humanidad puede ser ahorita, mañana, pasado, en el año 2026, 27, 30, uno no sabe cuándo pueda pasar. Cuando pongo punto final y se pinta las letras de sangre y veo que dice el fin de la humanidad en un pasillo gigante, de este lado había una escuela y de aquí al lado había un monte y un pasillo muy grande. En ese pasillo se pintó de color blanco y escuché una voz que me decía: corre, pero corre muy rápido. Entonces, antes de correr yo, el rico me preguntó: oye, ¿por qué los niños y el vagabundo desaparecieron? ¿Y por qué tú también te vas a ir? ¿Y por qué nosotros que tenemos mucho dinero no podemos irnos contigo? Yo no supe qué responderle, pero creo que ustedes saben bien que hay una parte que dice por ahí que más primero cabrá un camello en un agujero de una aguja que un rico entra al reino de Dios. Algo así creo que dice. Creo que yo así lo entendí, porque el rico me preguntó que por qué los niños y unas personillas sí se fueron y el vagabundo también desapareció. Entonces a mí se pintó ese pasillo y yo arranqué a correr porque no supe qué responderle a esa persona rica y a su mujer. Y empecé a correr, corrí, una fuerza sobrenatural, iba con mucho vuelo. Pero cuando llegué al fin del pasillo, había un agujero bien grande que era de lo mismo que se había destruido la tierra. Brinqué y alcancé a pescarme, pero lo raro fue que había una balanza de color dorada, supongo que es oro, ¿va? Una balanza gigante, gigante, no sé el tamaño, pero era enorme. Brinqué y me pesqué ya ves que las balanzas de las épocas de antes son dos platos, uno de este lado, otro de acá. Uno estaba más arriba, pues yo me pesqué del que estaba más arriba, me pesqué el de más arriba y el que estaba acá abajo pues se enderezó. Y la balanza de estar así, se hizo así. Así se quedó la balanza, conmigo colgando aquí. Como yo me colgué aquí, la balanza llegó a la posición normal. Cuando yo llego a la posición esa, supongo que ya me salvé. En la balanza vi como la tierra empezó a destruirse en su totalidad ya. Ya no quedando ningún rastro de la tierra. Nada más la balanza, esa balanza que se apareció, una balanza gigante flotando en el aire. Yo creo que esa balanza representa por la justicia, yo creo, no sé. Algo representará. Y ahí termina el sueño del fin de la humanidad. Desenlace, o para explicarlo más rápido, pues ya vimos que aquí aprendimos que aunque tengamos mucho dinero, así tengamos 20, 30 millones, 40 millones, 50, 60, 70, los que quieran, 20,000 casas, 50 carros, 30 aviones, podrás tener todo eso, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. No tienes nada. El vagabundo que traía un carrito lleno de botes y cartón desapareció. Él fue el que me dio ese palo de madera para que yo escribiera esas frases en el piso. Los niños, los niños inocentes se fueron al cielo con Dios Todopoderoso.
A mí Dios me dio la oportunidad, tuve que correr, tal vez me asusté, pero me salvé en el sueño. Este, la balanza se acomodó en su posición y la tierra fue destruida. Yo sé que es un sueño, ¿verdad? Pero los sueños de Dios son muy importantes y por eso fue que hice este canal de la palabra de Dios, Sueños y Visiones. Estoy grabando con muy poco equipo, pero lo hice así porque me urgía empezar, porque estos sueños son del 2021 y yo tuve que verlos contados en esas fechas, pero pues yo no tenía la sabiduría todavía, ni Dios me había dicho que los contara hasta hace poco. Estoy escribiendo un libro sobre esto, sobre estos sueños y visiones. Es un libro muy importante que va a venir un poco mejor redactado todos los sueños. Yo se los cuento cortitos porque para no serlo tan largo, ¿verdad? Pero va a estar muy interesante ese libro que yo creo que próximamente lo voy a imprimir y lo mostraré. En este sueño aprendí también que por la tía esa que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, pues ni con todo el dinero tampoco pudo salvar a sus hijos. En el sueño soñé que se le moría a su esposo. En el 2021, creo que el año pasado, acaba de fallecer. Dios te muestra todo, todas las cosas. Obviamente no le deseo mal a nadie, porque eso no es así, va, porque Dios no nos enseña eso. Pero Dios a veces nos manda advertencias y a veces no queremos hacer caso. En el sueño también aprendí que pues el mundo y la tierra y todo el universo pues es de Él, no es de nosotros, es prestado. La gente rica y las empresas, grandes empresas en el mundo, quieren apoderarse de todo, cuando en realidad todo es de nosotros, las personas normales. Nosotros las personas normales, hijos de Dios y toda la gente que hay, como lo dije en el otro video, el tren y el barco de oro que habla de los católicos y los cristianos, sabemos que todo es de nosotros, más que grandes empresas y empresarios y mucha gente rica, pues nos hace parecer que no es así. Pero Dios en todos estos sueños que tengo, porque son como yo creo que unos 15, 20 sueños que Dios me ha mostrado, ahí voy a irles contando un poco de todo, de lo que Dios me ha enseñado y que quiere que a ustedes se los diga. Porque en verdad son muchas cosas importantes. Ya me di cuenta que podrás tener muchas cosas, dinero, pero no, no puedes entrar al reino de Dios si no tenemos un corazón puro y no lo tenemos a Él. En la Biblia vienen muchas cosas que son verdad, todas son verdades. Mucha gente a veces las cuestiona que no es cierto, pero todo lo que he soñado aquí a veces tiene relación con la Biblia en muchas cosas. En muchas cosas. Bueno, pues me despido. Muchas gracias. Gracias por visitar este canal de Sueños y Visiones. La palabra de Dios, Sueños y Visiones. Espero les haya gustado este tema llamado el fin de la humanidad, del día 10 de agosto del 2021. Muchas gracias.